Si conectamos los cables de esta manera, vamos a ver que el motor gira en sentido horario. Si intercambiamos las líneas, vamos a ver que el motor gira en sentido contrario. Lo que acabamos de hacer es la inversión de giro del motor trifásico. Vamos a ver cómo armarlo. Anteriormente habíamos hecho el arranque directo de un motor trifásico, prendíamos y apagábamos. Recordamos que el 1 y 2 viene a ser el pulsador normalmente cerrado, 3 y 4 el normalmente abierto, A1 y A2 viene a ser la bobina de nuestro contactor. Ahora vamos a hacer la inversión de giro del motor trifásico añadiendo un contactor. Para hacer la inversión de giro del motor trifásico, partimos del arranque directo. Del punto 13 vamos a conectar un cable hacia un pulsador normalmente abierto. Sabemos que es 3 y 4. Luego vamos a añadir la bobina del otro contactor que estamos conectando, A1 y A2. Recuerden que esto pertenece al contactor 2. Y como siempre, la bobina tiene que llevar su enclavamiento. 13, 14. Recuerden que este pertenece al contactor 2. Ya es hora de hacerlo. Como hemos visto, al arranque directo vamos a agregarle un contactor y un pulsador normalmente abierto. Vamos a arrancar el primero y ven que el contactor 1 se enclava. Apagamos, presionamos el pulsador 2, activando así el contactor 2. Apagamos y podemos volver a repetir las acciones de activar el contactor 1, apagamos y activar el contactor 2. ¿Qué pasaría si activamos el pulsador 1 y por error intentáramos activar el pulsador 2 al mismo tiempo? Al ingresar este contactor, lo que sucedería es un cortocircuito en el motor trifásico. Para ello, vamos a usar el contacto normalmente cerrado 21 y 22 de ambos contactores para evitar ese error. Entonces, antes del contactor, vamos a conectar el contacto normalmente cerrado 21 y 22, tanto para aquí como para aquí. Conectamos 21 y 22. Pero hay una observación. Este contacto normalmente cerrado va a pertenecer al contactor 2 y esto de aquí va a pertenecer al contactor 1. ¿Con qué objetivo se hace eso? Con la sencilla lógica. Si nosotros presionamos el pulsador 1, el pulsador verde, vamos a ver que la corriente va a energizar este contactor. Al energizar este contactor 1, este contacto que está normalmente cerrado se va a abrir. Al abrirse, por más que nosotros presionemos el pulsador 2, este contactor nunca se va a energizar. Lo mismo sucede cuando yo presione el pulsador verde 2. Cuando yo presiono esto, este contactor 2 se va a energizar. Al energizarse este contactor 2, este contacto que está cerrado se abre. Al abrirse, no permite el paso de corriente a este contactor, permitiendo así que no ingrese y no dañe mediante un cortocircuito a todo este arranque. Ya conectados los contactos normalmente cerrados de ambos contactores, vamos a probar con el pulsador 1. Fíjense que arranca el contactor sin problema. Si nosotros intentamos presionar el pulsador 2, van a ver que no se va a activar este contactor. Necesitamos desactivar todo el circuito con el botón de paro para que recién pueda ingresar el pulsador número 2. Fíjense, ahí está. Si nosotros intentamos presionar el pulsador 1, tampoco va a funcionar hasta que desactivemos todo el circuito. Ahora sí podemos ingresar con el pulsador 1.
Entonces, estos circuitos lo que están haciendo es protegerse entre sí para que no haya un cortocircuito. Ahora tenemos la etapa de potencia del circuito de inversión de giro. Fíjense, la línea 1 va directamente hacia el motor trifásico, la línea 2 también y la línea 3 también. Esto se activa con el contactor 1 y el motor gira en cierto sentido. Para hacer la inversión de giro vamos a hacer lo siguiente. De L1 nos vamos a ir hasta el 1 del contactor 2. De L2 nos vamos a ir hasta el 3 y de L3 nos vamos a ir hasta el 5, que son las entradas del contactor 2. El cambio está en la salida. Aquí está el truco. Fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Del 4 vamos a hacer un cable hacia el 4 del otro contactor. Pero del 2 vamos a llevarlo hasta el 6. Aquí es donde surge el cambio. Y ese cambio hace que el motor gire en sentido contrario. Del 6 ya no lo voy a llevar al 6, sino lo voy a llevar al 2. De aquí, aquí y lo llevo hasta aquí. Fíjense que la línea 2 con 6 se han invertido. He invertido la línea 1 y la línea 3. Las he invertido y esa simple inversión hace que el motor gire en sentido contrario. Vamos a hacer la prueba. Con el cable rojo de L1 nos vamos hacia el contactor 1 y luego hacia el L1 del contactor 2. Con el cable de color negro nos vamos hacia L2 y luego hacia L2 del contactor 2. Con el cable de color azul nos vamos hacia L3 y luego hacia L3 del contactor 2. Eso es en la entrada. En la salida, fíjense que el cable de color negro pasa hacia T2. Y de T2 vamos a nuevamente T2 del contactor 1. El cambio para la inversión de giro sucede aquí. Fíjense que el cable de color rojo de L1 va a pasar hacia T1. De T1 tiene que ir a T1, pero no, va a ir hacia T3. Y el cable de color azul, que parte de T3, debería ir también a T3, pero no, va a ir hacia T1. Entonces, la inversión de giro se produce intercambiando estas líneas en un sentido, de sentido horario, para pasar luego a antihorario. Arrancamos con el pulsador número 1 y vemos que el contactor se activa. El motor se enciende, vamos a apagar para ver en qué sentido gira. Y vemos que gira en sentido antihorario. Con el otro pulsador vamos a hacer la prueba. Y vamos a ver que el motor gira en sentido horario.